Mi nombre es Katherine Ramírez, soy ejecutiva comercial del software Post.OT y en este espacio compartiremos conocimientos, experiencias y resolveremos dudas acerca de la migración del POS a facturación electrónica. Quiero presentarles a nuestro aliado Dispapeles. Dispapeles es un proveedor tecnológico, es una organización colombiana. A partir del 2015 y hasta el 2018, Dispapeles trabaja de la mano con la DIAN. Bueno, le quiero dar la bienvenida a Henry Alexander Barco, quien es el contralor y directivo de Dispapeles, y asimismo nos acompaña el gerente de la línea, el señor Oscar Fabián Flores, y Vanessa Arango, gerente de alianzas estratégicas para Dispapeles. Despapeles, desde hace más o menos 2 años, trae una alianza estratégica con todo TID. La idea de esta alianza estratégica es siempre asesorar a nuestros clientes porque queremos pues que ustedes siempre estén a la vanguardia o en línea y en cumplimiento de la normatividad legal vigente. Entonces, pues no siendo más, le doy la palabra al señor Henry. Muchas gracias, Caterina. Muy buenos días para todos. Quiero compartir con ustedes algo del conocimiento que se ha adquirido en mi rol de contralor aquí en la compañía y como bien lo explicaban, pues en los pilotos que he venido trabajando como cofundador de la unidad de colaboración electrónica en Dispapeles con la DIAM. Y me gusta este tema, lo estudio y quiero compartir con ustedes algo de lo que sé. Vamos a enfocarnos concretamente en todo lo que es el sistema de facturación electrónica en Colombia y por supuesto en lo que tiene que ver con los tiquetes POS, en lo referente a la obligatoriedad de emitir factura electrónica una vez se superan los 5 VTs. Lo primero que yo quiero comentarles a ustedes es un contexto general y es muy importante que como contribuyentes ustedes los tengan claro porque según el estatuto tributario, el sistema de facturación en Colombia ya no solamente son dos parámetros. Recuerden que el sistema de facturación en Colombia antes del decreto 442 del 29 de marzo de este año hablaba que el sistema de facturación electrónica en Colombia se dividía en dos, que era la factura de venta y el documento equivalente. En cuanto a factura de venta, pues recordemos que se dividía en dos a su vez. Electrónica de venta, que es la que ya todos venimos trabajando desde el año 2018 cuando entraron los grandes contribuyentes obligados, y la factura de contingencia, que es la que llamamos de talonario. Son las dos únicas formas de factura de venta que existen, la factura electrónica de venta y la factura de contingencia o talonario. Pero dentro del sistema de facturación en Colombia, pues existe otra modalidad, que son los documentos equivalentes. Estos documentos equivalentes, como ya lo hemos repetido en muchas ocasiones, son 12 los que existen actualmente, entre ellos está el sistema POS, están los facturas de servicios públicos domiciliarios, pero digamos que lo que más conocemos nosotros son el tiquete POS como tal, y es en el que nos vamos a enfocar hoy. Muy bien, esos dos existían antes del 29 de marzo. Una vez sale el decreto 442 de este año, con el cual se modifican 13 artículos del decreto 1625 del 2016, que tiene que ver con facturación electrónica y otros temas de plataformas digitales. Con este decreto 442 del 29 de marzo, entra una nueva modalidad de facturación. Entonces, podríamos nosotros decir que en Colombia, a partir del 29 de marzo, con el decreto 442, ya existen tres formas o el sistema de facturación en Colombia se compone de tres cosas. La factura de venta, que ya la acabamos de ver, documentos equivalentes, que ya lo acabamos de explicar, y entran los documentos electrónicos determinados por la DIAN. Estos documentos electrónicos que sean determinados por la DIAN, más adelante les voy a explicar cuáles son, porque le queda a uno la interrogante, bueno, ¿cuáles son? Más adelante tengo un slide donde les voy a comentar qué viene en camino por parte de la DIAN en cuestión de desmaterialización de documentos fiscales, de control fiscal y de control de costos y gastos por parte de la DIAN en las declaraciones de renta que más adelante van a ser sugeridas. Todo esto simplemente para decirle que la DIAN viene muy rápidamente con su tema de transformación digital, desmaterializando todos los documentos fiscales para ejercer un control más en línea y mucho más efectivo, razón por la cual es muy importante que nosotros estemos pendientes de las normas, de nuestras obligatoriedades. Bueno, entonces, ya entendiendo que existen estos tres sistemas de facturación en Colombia, vamos a dedicarnos al tema del documento equivalente. El documento equivalente, concretamente el POS, porque hoy por hoy quiero que sepan que el tiquete POS, como existe hoy por hoy, no sirve para soportar costos y gastos en nuestra declaración de renta, para el caso de las empresas, y tampoco sirve para descontarme el IVA que yo compro con esos bienes o servicios en ese tiquete POS.
Eso no es de ahora, eso viene de la reforma tributaria, donde se hablaba que los documentos POS ya no iban a ser deducibles para la declaración de renta ni descontables para el IVA. Entonces, quiero que también tengan en cuenta eso. Ya con esta premisa, de manera general de la normatividad, vamos a entrar a ver qué es lo que nos dice la resolución de 92. La resolución de 92 habla que todas las empresas contribuyentes en Colombia que emitan tiquetes POS, bueno, voy a hacer un paréntesis aquí para que nos quede claro. Una empresa en Colombia puede convivir con los dos sistemas de facturación, ¿no? Una empresa puede emitir factura electrónica de venta común y corriente, pero también puede emitir tiquete POS. ¿Por qué? Porque según lo que acabamos de ver en la norma anterior, pues ambos están vigentes. O sea, uno puede convivir con los dos sistemas. Del sector real, que es un gran distribuidor y tiene ventas B2B a crédito y hace el emite de factura electrónica de venta normal, pero también tiene 25 establecimientos de comercio, puntos de venta, que son para el B2C o el B2B, pero que van de compras express, compras de contado, compra spot, y en ese sentido, allí se emiten los tiquetes POS. El tiquete POS está vigente según el estatuto tributario. ¿Qué es lo que entra a partir de este año, del 1 de febrero del 2023, con los grandes contribuyentes? Que aquellos grandes contribuyentes que emiten tiquetes POS, si el tiquete de venta en ese punto de venta supera las 5 VTs antes de impuestos, cuando hablo antes de impuestos es antes de IVA o antes de impuesto al consumo, o sea, el subtotal antes de impuestos supera 5 VTs, que son los 212.000 algo, allí ese contribuyente que emite POS está obligado a emitir factura electrónica. Entonces, eso es lo que nos dice la resolución de 92. ¿El tiquete POS está vigente? Sí, está vigente, pero si el tiquete, ojo, por tiquete, supera las 5 VTs antes del IVA y el impuesto al consumo, no le debe preguntar a nadie, es que tiene que cumplir la norma, que es emitir factura electrónica. Eso es todo lo que dice la resolución de 92. Pero si el tiquete POS está por debajo de las 5 VTs, no hay problema, yo puedo seguir emitiendo mi tiquete POS, porque como les explicaba anteriormente, el sistema de facturación en Colombia también lo contempla. Excepto que un contribuyente, un comprador que necesite tener factura electrónica me diga, señor Dispapeles, yo sé que mi venta vale 100.000 pesos, está por las 5 VTs, pero yo necesito, por favor, que usted me entregue factura electrónica. Como Dispapeles es una empresa que está por normatividad obligado a emitir factura electrónica, aunque emita POS, si mi cliente me lo exige, yo tengo que emitir factura electrónica. ¿Por qué? Porque la norma marco general dice que el contribuyente de Dispapeles, según su NIT, según su característica, está obligado a emitir factura electrónica de acuerdo con su producto, bien o servicio que está ofreciendo. ¿Y por qué el contribuyente, perdón, y por qué el consumidor o el cliente o adquirente, como lo llaman según la normatividad, me exige factura electrónica? Y le hago otro paréntesis. Sencillo, porque a partir de la reforma tributaria, la última que salió, se especificó que toda persona natural, independientemente si es asalariado o no, que declare renta, puede deducir sus costos y gastos hasta el 1% de sus compras en el año, sin exceder de 10 millones de pesos, siempre y cuando sea soportado con factura electrónica y su pago se haya hecho a través de medios electrónicos, es decir, a través de una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito. Entonces, a partir de este año, seguramente todas las personas naturales, ustedes que son personas naturales, seguramente, aunque son dueños de establecimiento y declaran renta como persona natural, si es que lo hacen, ustedes pueden, dentro de su declaración de renta, independientemente de la profesión que ejerzan, sea profesiones independientes, como abogados, consultores, médicos, arquitectos, que a veces prestan servicios profesionales independientes, o uno mismo asalariado. Yo como asalariado de la empresa, en mi declaración de renta, yo puedo llevar mis facturas electrónicas hasta 10 millones de pesos en el año y bajar mi base impositiva, deduciendo esos costos y gastos, porque la reforma tributaria me lo permite a mí como persona natural. Hice este paréntesis, ¿es por qué? Porque seguramente muchos de sus clientes en los establecimientos de comercio, cuando vayan a sus restaurantes o cafeterías, le van a exigir factura electrónica, así esté por debajo de 200.000 pesos. Y seguramente ustedes están en la obligación de emitirle factura electrónica. Entonces aquí es donde viene uno como a decir, bueno, caramba, después de 5 VTs tengo que emitir factura electrónica.
Si el cliente me exige factura electrónica, yo como estoy obligado, tengo que emitir factura electrónica si sean 100.000 pesos, es decir, por debajo de las 5 VTs. Entonces, todo esto va llevando a que, bueno, y lo otro, que el tiquete POS para las empresas no es deducible de costos y gastos, así que todo lleva a que seguramente el tiquete POS va a ir desapareciendo, no solamente por tema normativo, sino por temas de necesidad del usuario final o el cliente de ustedes. Porque uno va a decir, a mí no me sirve el POS para nada ya, el tiquete POS no me sirve ni para deducir costos ni gastos, ni en mi empresa, ni como persona natural en mi declaración de renta. Entonces, quise hacer estos paréntesis, simplemente es para que entiendan hacia dónde va el tema de la desmaterialización de los documentos fiscales por parte de la DIAN. Entonces, la resolución 1092 se refería a las 5 VTs. A partir del 1 de febrero entraba la obligatoria para los grandes contribuyentes. A partir del 1 de abril, aquellos contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta o declarantes de ingreso y patrimonio, o sea, empresas medianas y pequeñas que fueran declarantes de renta. A partir del 1 de mayo ya entraron los que eran declarantes de impuestos sobre la renta y complementarios. Es decir, una persona que aunque no fuera declarante y tuviera un establecimiento de comercio que estuviera en el software como tiquete POS, pues tendría que cumplir las 5 VTs. Y a partir del 1 de junio, o sea, este mes, todos los sujetos que no tengan ninguna de las calidades mencionadas anteriormente. Es decir, que a partir del 1 de junio de este año, o sea, este mes en el que estamos, todos los establecimientos de comercio en Colombia que tengan un software de etiquete POS que vendan en puntos de venta con POS, están obligados a que si su tiquete de venta, cuando lo sacan por la máquina, supera las 5 VTs, tiene que emitir factura electrónica. Es una obligación. Aquí no le están preguntando a nadie, es una obligación de la DIAN. Más adelante vamos a ver cómo la DIAN está haciendo campañas de vigilancia y supervisión en los establecimientos de comercio. Bueno, entonces simplemente aquí para redondear el tema, las 5 VTs para este año 2023, la VT está en 42.412, significa que un tiquete de mi tiquete POS que salga por valor de 212.060 antes de IVA o de impuesto al consumo, definitivamente tengo que emitir factura electrónica. Insisto, es una obligatoriedad. Aquí nadie le está preguntando si sí o si no. Después de que supere las 5 VTs, el establecimiento de comercio, restaurante, cafetería, tienda o lo que sea, o una estación de servicio de gasolina que emita etiqueta de POS, tiene que emitir factura electrónica si supera ese monto. Si el adquiriente del bien y o servicio exige la expedición de la factura de venta, se deberá expedir la misma por cuanto el POS, tanto en la versión actual como en la próxima, que será el modelo de validación previa de la DIAN, según se indicará en el proyecto de resolución, no soporta costos o gastos de impuestos descontables. Esta es la teoría de la reglamentación, que fue lo que yo comenté anteriormente. Si una persona va a un establecimiento de comercio, así sean 100.000 pesos, que está por debajo de los 5 VTs, y les exige a ustedes que le entregue factura electrónica, ustedes deberán entregar factura electrónica, porque la empresa como tal está obligada a emitir factura electrónica. Insisto, independientemente de que convivan los dos sistemas hoy por hoy, factura de venta y documentos equivalentes. Como les comentaba, la DIAN empezó desde este año, desde el 1 de abril, en el mes de, en abril, en marzo sacó el comunicado de prensa, donde decía que todos los facturadores electrónicos podrán expedir tiquetes por solo hasta las 5 VTs. Esto fue un comunicado que sacó la DIAN. Si ustedes se dan cuenta, más adelante empezaron a hacer visitas a los establecimientos de comercio. Lo traigo aquí y se los coloco así en el slide, es para que vean que la DIAN se está tomando muy en serio la supervisión y vigilancia en el cumplimiento de la facturación electrónica. En este caso, para las 5 VTs. Quiero hacer un énfasis, ¿por qué? En el tiquete POS, ¿por qué? Porque independientemente de que la factura electrónica sea obligatoriedad para las empresas que así lo tienen que hacer, o para después de las 5 VTs, pues igual el POS todavía sigue vigente según el sistema de facturación que les acabé de comentar en el primer slide. Entonces, pero en todo caso, si ustedes van a emitir tiquete POS, tienen que cumplir los mismos requisitos que ya se tienen para el tiquete POS. Estar denominado expresamente como sistema POS. Yo voy a hacer aquí algunas lecciones aprendidas que hay veces en un establecimiento se han cometido unos errores. Porque decía factura de venta y mentiras, era un tiquete POS. Ya no puede decir factura de venta, ya no puede decir factura POS, ya no puede, no. O dice factura electrónica de venta o dice
etiquete POS, numeración de resolución número tal. Debe contener el apellido, el nombre de razón social y el NID, tanto el vendedor o quien presta el servicio. Discriminar impuestos sobre la venta, impuesto al consumo, impuesto nacional de bolsas plásticas, etc. Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva. Rango, vigencia autorizada por la DIAN. Ustedes ya saben que se debe pedir una autorización de numeración. Debe tener la fecha y hora de expedición de ese etiquete. Debe tener la cantidad y la unidad de medida y la descripción del producto que está vendiendo. Debe tener el valor total de la operación y debe indicar la calidad del agente retenedor del impuesto sobre las ventas y si es autorretenedor del impuesto sobre la renta y complementarios. Es decir, todas las características tributarias como contribuyente. Y por supuesto debe tener el apellido, nombre o razón social y el NID del fabricante del software o nombre del software de ese etiquete POS. Yo me imagino que hoy por hoy sus etiquete POS con el desarrollo que ya tiene Totil, la experiencia que tiene Totil, pues cumple todos estos requisitos para el tiquete POS per se, el tiquete POS tradicional, el que actualmente tenemos y el que actualmente se puede emitir hasta 5 VTs. Les voy a colocar un caso práctico de lo que es un tiquete POS y una factura electrónica en un punto de venta. Porque es que a veces cuando uno dice, caramba, si yo me voy a pasar a factura electrónica de venta para evitarme todas estas condicionales de que si es mayor a 5 VTs tengo que emitir factura, que si un contribuyente viene y me pide factura, si sea 100.000 pesos tengo que emitirla, que si la DIAN viene y me verifica y yo no estoy cumpliendo con la emisión de factura electrónica me van a sancionar, que pueden ir hasta el cierre del establecimiento de 3 días por no cumplir lo relacionado con la factura de venta en Colombia. Uno dice, caramba, si yo me voy a complicar la vida con eso, ¿por qué yo no me paso de una vez a factura electrónica? ¿Por qué no? Entonces uno a veces dice, es que me tocará comprar más impresoras, ya no tengo la impresora del tiquete POS, sino que una impresora más grande, invertiré de pronto en papel más costoso, etcétera, porque a veces le piden que le imprima. No, no es necesario todo eso. Usted en su maquinita POS, como ya es electrónica, lo correcto es que usted tiene que emitir la factura electrónica a través de un correo electrónico a su cliente. Sin embargo, pues si lo piden impreso, ustedes pueden seguir utilizando su sistema POS con su tiquetico, solo que le va a cambiar de, como ustedes lo ven aquí, si me permiten, voy a colocar este puntero. En este lado izquierdo aparece un tiquete POS. Mire, sistema POS número tal, fecha de emisión, vendido a tal, ta. Este es un sistema POS tradicional que cumple con los requisitos que ya dijimos. Pero si en ese punto de venta donde yo vendí esto, va una persona y me pide factura electrónica, mire que aquí está por debajo de las 5 VTs, pero me dice yo necesito una factura electrónica, entonces yo puedo en mi sistema emitir la factura electrónica y simplemente lo imprimo en el mismo papel, en el mismo tiquetico, si lo ve que es lo mismo, solo que ya tiene las características de factura electrónica de venta. Entonces, factura electrónica de venta, número tal, aquí tiene el CUFE, tiene la fecha de emisión, expedición, y tiene todo lo relacionado con la factura electrónica. Aquí tiene el port tecnológico, el nombre del software. Esta en la derecha es una factura electrónica de venta que se imprimió en un formato de etiquete. Esta de la izquierda es un sistema, un tiquete POS que se imprimió en el formato de etiquete POS. Cumple y el de acá también cumple. Si ustedes ven aquí algo que lo hice a propósito, pues para explicarles algo muy importante que a veces se me escapa, es esto, miren, vendido a. Resulta que hay veces, y voy a colocar el ejemplo, este caso que está para las 5 VTs, pero si por ejemplo llega a su establecimiento de comercio un cliente de ustedes y se consume 500.000 pesos en unos almuerzos porque iba con un grupo de amigos o con un grupo de la empresa. 500.000 pesos en un restaurante significa que pasaron las 5 VTs. Si pasaron las 5 VTs, entonces el restaurante tiene que emitir factura electrónica. Entonces usted le dice al señor, yo tengo que emitirle factura electrónica porque está por encima de las 5 VTs. Por favor, me da los siguientes datos. Si es de empresa, me da el NID, la razón social y un correo electrónico. Nada más. Ningún establecimiento de comercio puede pedir ningún dato adicional para emitir la factura electrónica. Razón social, si es empresa, NID y el correo electrónico. Si es una persona natural que se consumió más de 300.000 pesos, Henry Barcovay se consume con su familia 300.000 pesos, el restaurante usted le hace, señor Henry, me da mucha pena con usted, yo tengo que emitirle factura electrónica porque es que es mi obligatoriedad, así usted no la necesite.
Si Henry, entonces usted le dice, Henry, necesito que usted me dé su nombre completo, su cédula y el correo electrónico donde yo le voy a enviar la factura electrónica. Solo esos 3 datos. Si Henry dice, uy, caramba, a mí me sirve porque yo voy a deducir costos y gastos de mi declaración de renta, y esto me sirve. Sí, señor, mi nombre es tal, mi cédula es tal, y mi correo electrónico es tal, y me la envía. Pero supongamos que hay una persona que no declara renta, que no le interesa dar los datos, y de pronto es una persona que dice, mire, señor, yo no le voy a dar mis datos. Entonces, si quiere, usted emita la factura electrónica para que usted cumpla, pero yo como cliente suyo no le voy a dar los datos. Ustedes no se preocupen, porque la normatividad permite que usted le pueda hacer la factura electrónica a una razón que se llama consumidor final. Así lo permite la norma. Con un NIT que son 2, son 9 veces el 2. Esto que tengo aquí subrayado en amarillo es para que cuando usted en su establecimiento de comercio vaya un cliente que consuma por encima de las 5 VTs, más de 212.000 pesos, entonces, con el tiquete antes de IVA y antes de impuesto al consumo, entonces ustedes pueden emitir la factura electrónica con consumidor final, con el NIT 2222 y enviarlo al correo electrónico de su empresa, de usted como emisor de la factura electrónica, para que quede la constancia de que usted generó la factura electrónica, fue a la DIAN, fue validada, usted la emitió, solo que su cliente no le dio los datos, pero entonces usted lo emitió como consumidor final. Pero insisto, si pasan las 5 VTs en su establecimiento, tienen que emitir factura electrónica, tienen que pedirle 3 datos al cliente, razón social, NIT y correo electrónico, nada más, si es persona jurídica. Si es persona natural, nombre, cédula y correo electrónico. Si esa persona natural no quiere dar los datos, usted lo puede hacer como consumidor final con el 22222 y enviárselo al correo electrónico de su misma empresa. Bueno, esto digamos que lo comento no para asustarnos, sino para entender que esto es muy serio, que ustedes como dueños de establecimientos de comercio pueden perder mucho dinero con el cierre del establecimiento de comercio de 1, 2 días o 3 días, o una sanción onerosa que pues les afecte su flujo de caja o su estado de resultados. Entonces, es mejor estar preparados, es mejor entender la norma, es mejor dejarse asesorar y es mejor cumplir, porque la DIAN viene haciendo unas jornadas de visitas en el cumplimiento de la expedición de la factura electrónica. Según el comunicado de prensa del 14 de marzo que la DIAN emitió, la DIAN estaba visitando más de un establecimiento de comercio en todo el país, con más de 1.600 funcionarios de la DIAN. Y eso ustedes lo vieron en noticias, llegaron a los consultorios médicos, odontológicos, luego fueron a los centros comerciales, fueron a las ventas de Sprex, los mini markets, no sé si ya, no recuerdo que hayan ido a los restaurantes todavía, pero la DIAN está haciendo este tipo de visitas y espero que ustedes, pues, con esta asesoría que estamos dando, puedan tomar las decisiones correctas y puedan dar cumplimiento para que no tengan inconvenientes. Bueno, entonces, ¿qué es lo que viene en camino? Que es otra inquietud grande que se tiene. ¿Qué va a pasar con los documentos equivalentes, entre ellos el POS o las facturas de servicios públicos domiciliarios? Recuerde que son 12. Que eso se va a volver electrónico. ¿Qué estaba esperando la DIAN? Que el Ministerio de Hacienda sacara este decreto, el 442, el cual le faculta a la DIAN para que pueda reglamentar los documentos equivalentes electrónicos. Como ya está, desde el 29 de marzo, estaría por salir una resolución de la DIAN. Esta resolución pensaría yo que o sale finalizando este mes o a mediados del mes de julio. Una vez salga esa resolución, ¿qué es lo que va a pasar? Que la DIAN va a decir, señores, todos los documentos equivalentes que existen hoy por hoy, entre ellos el POS, ahora van a ser electrónicos. Entonces, ¿qué los van a poner a hacer? Que esos documentos, esos tiquetes POS también van a ir a la DIAN y van a volver con la validación de la DIAN porque van a ser electrónicos. Se seguirán llamando tiquetes POS, pero esta vez van a ser electrónicos. Voy a hacer una pausa aquí para lo siguiente. No nos confundamos. El tiquete POS seguirá siendo etiquete POS. Cuando entre la resolución, solo va a ser electrónico, pero seguirá siendo tiquete POS. Independientemente de que se convierta electrónico, cuando pase las 5 VTs, igual tendrá que emitir factura electrónica, porque la norma dice que una vez supere las 5 VTs, se tiene que emitir factura electrónica de venta. Es muy diferente la factura electrónica de venta a
al documento equivalente electrónico o tiquete post electrónico. Eso es muy diferente. Eso hago el énfasis para que no crean que una vez entre el documento post electrónico o documento equivalente electrónico que reporta la DIAN, se van a quedar ustedes eximidos de emitir factura electrónica. No. La norma lo dice que después de las 5 se tiene que emitir la factura electrónica. ¿Qué puede traer esta nueva resolución? De acuerdo con un proyecto que hubo hace mucho tiempo, yo sé que va a cambiar mucho, pero a grandes rasgos, ¿qué va a tener? Va a tener una nueva versión de factura electrónica, se va a llamar el anexo técnico 1.9, van a haber algunos cambios en factura electrónica. Esa resolución también va a tener los documentos equivalentes electrónicos de los que yo hablaba. El POS, por ejemplo, ya va a ser electrónico. Las facturas de servicios públicos domiciliarios, que es un documento equivalente, también va a llegar a ser electrónico. Y se alcanzaron a hacer unos pilotos el año pasado. El tiquete post electrónico hicimos un piloto también de las facturas de servicios públicos, pero quedó en stand-by, porque la DIAN tenía que esperar que saliera el decreto del cual ya estamos hablando hoy, que es el 442 del 29 de marzo. Con ese decreto, pues ya quedó facultada la DIAN para emitir la resolución. ¿Qué nos queda ahora pendiente? Que la DIAN saque la resolución. Yo aquí quiero traer este slide, que es la fuente de la DIAN, en una reunión que tuvimos con el gerente de factura electrónica de la DIAN, el doctor Luis Hernando Valero, con todos los proveedores tecnológicos, él nos explicaba esto. Miren, ¿cómo está la DIAN hoy en materia de desmaterialización de documentos fiscales? Desde el punto de vista de los ingresos, o sea, de la empresa, cuando genera ingresos, está teniendo un control fiscal sobre ingresos, el total de ingresos, grabados, exentos y excluidos, sobre la base imponible y sobre un IVA, a través de la factura de venta. Cuando yo vendo, cuando ustedes facturan, generan ingresos para la compañía, pero generan un IVA que tiene que pagarle la DIAN. En materia de ingresos, por supuesto, pues hay empresas que generan ingresos a través de la nómina, o nosotros como personas naturales, asalariados, nuestros ingresos para la declaración de renta de personas naturales es la nómina. Por eso aparece aquí la nómina como ingreso. Porque toda la persona natural que tenga un ingreso está siendo reportado a través de las empresas a las cuales estamos contratados, a través de los documentos de soporte de nómina electrónica. Recuerden que las empresas reportan mensualmente todas las nóminas que le pagan a sus empleados a la DIAN. Cuando la empresa lo reporta, está sustentando costos y gastos, costos y deducción de gastos. Es decir, un ejemplo, Dispapeles. Cuando Dispapeles reporta mensualmente a la DIAN el documento de soporte de nómina electrónica mensualmente, ella está sustentando su costo y gasto de salarios y prestaciones sociales. Pero a la vez, cuando lo está reportando a la DIAN, está reportando que Henry Barco tuvo un ingreso por salarios. Y para Henry es un ingreso y la DIAN lo controla dentro de su declaración de renta como persona natural asalariada por los ingresos que le reportó Dispapeles a la DIAN. Simplemente quiero comentarles para que lo entiendan. Yo sé que estamos en el tema de post, pero comentaba con Catherine, muy importante pues que ustedes como personas naturales, como contribuyentes, tengan un contexto general de para dónde va la DIAN con todo el control fiscal desde el punto de vista de transformación digital que ha tenido la DIAN. Muy fuerte, de hecho, y muy hábiles, y ha evolucionado mucho, muy diligentes. Me ha gustado mucho toda esta transformación de la DIAN en último. Y por otro lado está el documento de soporte obligados a facturar. Recuerden que el documento de soporte de no obligado a facturar son empresas o personas naturales que no están obligadas a facturar dependiendo de su producto o servicio que prestan o de los ingresos que han tenido en el año inmediatamente anterior. Me explico. Si un jardinero va a una de sus restaurantes o una persona natural va y hace aseo y no está obligado a facturar, anteriormente le entregaban a usted unas cuentas de cobro. Las cuentas de cobro no están permitidas en Colombia, no sustentan costos ni gastos ni nada, pero usted, que es el contribuyente, que le está pagando a esa persona de aseo, que no está obligado a facturar, usted tiene que emitir un documento de soporte. Ese documento de soporte es un documento que sale en contabilidad, donde usted dice que le compró a la señora María un servicio de aseo y que le pagó tanto. Ese documentico que usted lo hace y que ella se lo firma y con el cual usted le paga a ella, es electrónico, va a la DIAN validado y con eso usted puede soportar su costo y gasto acá de lo que le pagó a la señora María. Pero a su vez, la DIAN está controlando que a la señora María usted le pagó X valor
por un aseo que hizo y le está reportando a la DIAN que la señora María tuvo un ingreso por eso. Entonces, por eso es que usted ve factura de venta aquí como ingreso, factura de venta acá como costo. ¿Por qué factura de venta como costo? Pues cuando usted compra sus insumos, sus materias primas para el restaurante, todas esas facturas de sus proveedores acreedores, usted deduce costos y gastos. Entonces, una factura de venta que le sirve para deducir costos y gastos. Pero la que usted le emite a su cliente es una factura de venta con la cual la DIAN le controla los ingresos y el IVA. Y a su vez, la nómina como persona natural es un ingreso y la empresa que le reporta a ese empleado es un costo y gasto. Y así sucesivamente. Quería explicarles es cómo la DIAN va estructurando cada uno de los cruces que hace de los documentos fiscales que ha venido desmaterializando. Entonces, ¿qué viene en camino? Los documentos equivalentes, usted lo ve, están en gris, es porque todavía no han salido. Los verdes ya están en vigencia en Colombia, ya tenemos que estar cumpliendo. Los que están en gris, el documento equivalente, es el que viene en camino. Para eso salió el decreto 442 del 29 de marzo y para eso va a salir la resolución que estamos pendientes de que salga de la DIAN para que nos diga cómo va a quedar reglamentados los anexos técnicos y la forma de transmitirle a la DIAN esos documentos equivalentes electrónicos, que recuerde son el POS, la factura de servicios públicos domiciliarios, las entradas a cine, los peajes. Ahora usted me dice, bueno, ¿y qué pasa con estos que están en blanco? Muy interesante, cambiemos el colorcito aquí porque, miren, estos que están aquí en blanco son lo que viene en camino. Como ustedes se dieron cuenta en mi primer slide, yo decía que el sistema de facturación antes del 29 de marzo se dividía en dos, factura de venta y documentos equivalentes. Cuando usted dice factura de venta y documento equivalente, estaban relacionados con estos que ya vimos acá. Cuando la DIAN, cuando el Ministerio de Hacienda, a través del decreto 442 del 29 de marzo, agrega el nuevo sistema de facturación que se llama documentos electrónicos determinados por la DIAN, son estos. Miren, todos estos documentos que están aquí en la casillita blanca son aquellos documentos electrónicos que determinará la DIAN. Entonces la DIAN va a decir, mire, usted está registrando una diferencia en cambio como costo y gasto en su contabilidad. Seguramente nos van a poner, esto lo va a desmaterializar, va a emitir un documento y nos va a tocar que reportarlo. ¿Por qué? Porque está dentro del decreto 442 que le da facultad a la DIAN para determinar otros documentos electrónicos. Que la declaración de compra de divisas también nos lo puede exigir la DIAN a nosotros para reducir los costos y gastos. La declaración de importación, el documento de soporte extracto, bancos y corporaciones. Por ejemplo, el tema de los extractos bancarios, seguramente también los va a desmaterializar. Entonces, como la DIAN necesitaba facultad para poder seguir implementando y desmaterializando todo este poco de documentos que ustedes ven aquí en los cuadritos blancos, por eso salió el decreto 442 del 29 de marzo y agregó que existe otro sistema de facturación en Colombia que se llama los documentos electrónicos determinados por la DIAN. Me disculpan haberles traído este slide, pero de corazón creo que les sirve mucho a ustedes como contribuyentes, como empresarios, pero también como personas naturales, para que nos vamos preparando a lo que se nos viene a futuro con el control fiscal de manera desmaterializada. Los documentos equivalentes que hoy existen en Colombia son el tiquete de máquina registradora POS, que ya sabemos que lo utilizan los retails, los ORECA, los parqueaderos, las estaciones de servicio, etc. Este es muy conocido. La boleta de ingreso al cine es un documento equivalente, que seguramente va a ser electrónico a futuro. El tiquete de transporte de pasajeros, el extracto del sector financiero, excepto los bancos. No dice cómo así que el extracto del sector financiero, es decir, lo de fondos y cesantías, pensiones, el de los fondos de inversión colectiva, los FIX, esos son documentos equivalentes. El extracto bancario, el que viene del banco, no es un documento equivalente, sino que va a ser un documento soporte de deducción de costos y gastos, como lo vimos anteriormente. Ese está aquí, si me permiten un segundito. Es documento soporte extracto bancos. Va a estar es como un documento soporte, pero no es documento equivalente actualmente. Pero sí lo es el de los fondos de cesantías, fondos de pensiones y fondos de inversión colectiva, es decir, los que no son bancarizados. El tiquete de transporte aéreo es un documento equivalente, los documentos de juegos localizados como en los casinos son documentos equivalentes, la boleta, fracción formulario, cartón, billete o instrumento de juegos de suerte y azar, como el chance y los demás loterías, es un documento equivalente. El documento expedido para el cobro de peajes, documento equivalente. El comprobante de liquidación de operaciones expedido por la Bolsa de Valores, documento equivalente. Y el documento de operaciones de la Bolsa Agropecuaria y otros comités como la Bolsa Mercantil de Colombia, es documento equivalente actualmente. De hecho, la Bolsa Mercantil viene trabajando con nosotros
como nosotros como proveedores tecnológicos para la emisión de factura electrónica y poder lograr cumplir con la normatividad sin necesidad en últimas de entrar a que sus documentos de operaciones se vuelvan electrónicos. Porque si una vez entra en factura electrónica, pues ya no tendría que hacer este. Y el documento expedido por los servicios públicos domiciliarios. Esos son los documentos equivalentes que existen hoy en Colombia, que no son electrónicos todavía y que una vez salga la resolución que estamos esperando, una vez fue facultada la DIAN con el decreto 442, quedarán electrónicos. Pero insisto, para el tema del POS, independientemente que este sistema POS quede electrónico, tendrá que cumplir con la famosa 5VTs. Así sea electrónico y yo emito un tiquete POS con un valor de 212.000 pesos antes de IVA, impuesto al consumo, así sea electrónico, igual tengo que emitir factura electrónica porque así lo exige la norma. Bueno, aquí les voy a colocar esto, me disculpa que esto es el borrador de la resolución que salió hace mucho tiempo, que es la que vamos a esperar que salga nuevamente. No hagamos caso de estas fechas, porque esas fechas eran establecidas en su momento, obviamente ya esto ya pasó, pero lo que sí podemos sacar de ese borrador y que nos puede servir para entender es que va a estar agrupado, es decir, que van a salir de acuerdo a un grupo establecido en su momento. Es decir, que primero van a salir los grandes contribuyentes, luego van a salir los declarantes del impuesto sobre la renta, luego los no declarantes del impuesto sobre la renta y los sujetos que no cumplen las cualidades anteriores, como sí lo vio en la resolución 1090, se vio en la resolución 1092 que tiene que ver con las 5VTs. También, ¿qué va a pasar? Que seguramente no van a salir todos los documentos equivalentes electrónicos al mismo tiempo. Seguramente van a salir primero los servicios públicos domiciliarios, las entradas al cine, los tiquetes de pasajeros. Es decir, no miremos estas fechas, como le digo, porque es un borrador muy viejo que esperamos pues va a cambiar ahora. Estamos esperando que salga nueva resolución, pero lo que sí quiero que entiendan es que seguramente la DIAN, cuando salga la resolución, pueda salir de acuerdo a la clase de documento equivalente. Lo traje simplemente para comentarlo, cómo estaba la resolución anterior. Bueno, yo creo que aquí, de manera general, eso era lo que teníamos nosotros. Yo tengo unas preguntitas aquí, pero no sé, Catherine y Vanessa, si hayan preguntas de las personas y si no dejamos estas preguntas para responderlas al final. Muchas gracias por la presentación, Henry. Sí, efectivamente tenemos algunas preguntas a través del chat. Te las voy a ir diciendo para que tú nos vayas ayudando a resolverlas. Me dice, ¿podemos utilizar solamente, me hace la pregunta Raúl, ¿podemos utilizar solamente factura electrónica? Si es decisión de la compañía, lo puede hacer. Como les digo, la empresa como tal ya está obligada a emitir factura electrónica por sus ingresos y porque vende un bien o servicio que es grabado con IVA. Solo con esas características ya está obligado a emitir factura electrónica. Perdón, a emitir factura de venta. Pero puede ser factura de venta, que es electrónica, o puede ser documento equivalente. Si en este momento solo emite documento equivalente, en este momento está cumpliendo la norma porque el documento equivalente, el POS es un documento equivalente que está regulado, solo que una vez pase las 5VTs tendrá que emitir factura electrónica de venta. Entonces tiene las dos cosas que cumplir. Pero si usted no quiere estar pasando de un lado para otro, usted tranquilamente se puede quedar emitiendo factura electrónica de venta y no más. Y con eso cumple todo. Ok, perfecto. Muy claro, gracias, Henry. Pregunta Juan David, ¿es incorrecto entonces decir factura POS o se dice realmente etiquete POS o es indiferente? Está mal escrito en los tiquetes cuando dice factura POS. Se dice tiquete POS porque realmente es un sistema de ventas como nosotros lo vimos en el slide, decía tiquete POS. Según la norma aparece así. Está mal dicho que se pronuncie factura POS. Porque recuerda que el sistema de facturación ahora son tres. Una es factura de venta, que es en electrónica y contingencia, y documento equivalente, que el documento equivalente son 12, entre esos el tiquete POS. ¿Qué pasa si el cliente se niega a entregar sus datos? Si el cliente se niega a entregar los datos y usted está emitiendo un tiquete POS por encima de los 5VTs, usted tiene que emitir factura electrónica de venta. Y la factura electrónica de venta la puede emitir con la razón social, consumidor final, con el NIT 222222222 y con el correo electrónico de su empresa, o sea, de mi restaurante que yo estoy emitiendo.
Con eso yo le estoy cumpliendo a la DIAN de que emito factura electrónica, que estoy dando los 3 datos que me piden, ¿sí? Independientemente de que mi consumidor no me los quiera dar, pero la norma me permite hacer la factura a un consumidor final. En caso de que el cliente sea extranjero, ¿se factura normal con identificación extranjera o el sistema lo toma como exportación del producto y o servicio? No, no es una exportación porque usted está prestando el servicio en Colombia. Si es un servicio de restaurante, lo está prestando en Colombia, en una ciudad colombiana. O si está vendiendo un producto aquí en Colombia, no es una exportación. Si el consumidor final da los datos del exterior, no pasa nada. Lo tienes que crear como con cédula de extranjería, me imagino, con el nombre de él del extranjero y al correo electrónico que él le dé. No pasa nada. O sea, se dan los datos de la persona que está consumiendo y con esos datos se crea. Pero hago una aclaración. Solo puede pedir el NIT o cédula, razón social o nombre y un correo electrónico, nada más. Juan David pregunta, ¿decir consumidor final es lo mismo que decir factura electrónica anónima? Sí, porque realmente ese etiquete, como no tiene mi nombre ni mi cédula como persona natural para descontármelo en mi declaración de renta. Les comentaba que la reforma tributaria, la última reforma tributaria, permite que una persona natural, así sea asalariada, pueda deducir dentro de su declaración de renta hasta el 1% de sus compras del año sin exceder de 10 millones de pesos, siempre y cuando yo tenga mi factura electrónica a mi nombre y yo haya pagado con medios electrónicos. E insisto, eso es muy bueno para uno como asalariado, porque, o sea, que a mí me permitan deducirme 10 millones de pesos de mi base imponible de renta de este año, es buenísimo. Ah, una aclaración, independientemente de lo que yo compre, yo puedo ir a un restaurante, puedo ir a un bar, puedo hacer la revisión tecnomecánica, puedo hacer lavar mis carros, puedo comprar en el mercado. Si todo eso lo hago con factura electrónica, independientemente a la profesión que yo ejerza, sea asalariado, sea abogado, sea médico independiente, yo puedo deducir hasta 10 millones de pesos de mi declaración de renta este año, según la reforma tributaria, siempre y cuando tenga factura electrónica y haya hecho los pagos a través de medios electrónicos. Si no supera los 5 VTs, ¿puedo utilizar también la factura electrónica? Por supuesto. En Colombia existen 3 sistemas de facturación: factura de venta, que se divide en factura electrónica y factura de contingencia, documentos equivalentes y los demás documentos electrónicos determinados por la DIAN. Si a mí me están diciendo que existe la factura electrónica como normativa en Colombia, pues yo puedo emitir solo factura electrónica de venta, no pasa nada. Es decir, que cuando salga la nueva resolución, tanto la POS como la electrónica viajará a la DIAN. Sí, señor, tal cual. Esa es una buena conclusión. Lo que uno puede concluir aquí es que sí o sí todo va a ser electrónico. O sea que ese etiquete POS que usted está emitiendo hoy por debajo de las 5 VTs, va a ser electrónico. Obviamente sigue siendo etiquete POS, es un documento equivalente que la norma lo permite, pero va a ser electrónico igual que la factura electrónica cuando pase las 5 VTs. Tiene toda la razón. Listo, perfecto. Por el momento, esas son todas las preguntas que tenemos. Si alguien, Si igual quiere, entonces para tener aclaramos las que estas tienes, otras. Sí, correcto. de pronto esperaba que las hicieran, pero entonces vamos simplemente rápidamente a aclararlas, como sé que para la gente es muy importante conocerlas. Entonces, ¿actualmente existe el POS electrónico? Actualmente, en este momento, no. ¿Por qué no? Porque estamos esperando que salga la resolución de la DIAN para obligar a la implementación. Y aquí aprovecho para decir, si la resolución sale en julio, por temas normativos, sus aplicaciones son 3 meses después. Es decir, si la resolución sale el 1 de julio, tendríamos julio, agosto, septiembre. El 1 de octubre sería la primera obligatoriedad. Porque casi siempre con temas normativos, hasta donde yo entiendo, la resolución sale una normatividad y dan 3 meses después para su vigencia, para ponerse en práctica o dar su cumplimiento. Entonces, actualmente no existe el POS electrónico, pero sí va a existir una vez salga la resolución de la DIAN. Otra pregunta que también nos hacían en algunas ocasiones: ¿el POS es soporte de costos, deducción o impuestos descontables? No. El tiquete POS ya no es soporte para deducir mis costos y gastos ni de descontarme el IVA en las empresas, porque con las reformas tributarias anteriores esto fue eliminado. O sea, el tiquete POS hoy por hoy es una constancia que compré y vendí, pero no, para el que compra no le sirve para deducir sus costos y gastos. Otra pregunta que también nos hacían: ¿puedo negarme a expedir factura electrónica porque expido el tiquete POS? No. Si usted como empresa está obligada a emitir factura electrónica, dado sus ingresos, dado que vende un bien o servicio grabado con el IVA,
que lo obliga a emitir factura electrónica y alguien las pide, usted tiene que emitir la factura electrónica de venta. Y la última pregunta que también normalmente la DIAN en las visitas que ha hecho los establecimientos de comercio está probándolos. Mucho cuidado porque les va y les hace una compra y miran a ver qué datos piden ustedes para emitir la factura electrónica de venta. ¿Qué datos deben exigir para expedir factura electrónica? Solo 3. Por favor, que les quede muy claro, muy grabado, porque eso lo está revisando la DIAN en sus establecimientos de comercio. El NIT, la razón social, si es persona jurídica, y el correo electrónico donde usted le envía le envía la factura electrónica. Si es una persona natural, el nombre, la cédula y el correo electrónico. Si es una persona natural extranjera, pues la cédula de extranjería o pasaporte, su nombre y un correo electrónico donde se envía. Si la persona compradora no quiere dar ningún dato, la norma permite que usted emita la factura electrónica con el nombre de consumidor final, con el NIP 22222, o sea, 92, y el correo electrónico de su empresa para que quede la constancia de que usted generó la factura electrónica de acuerdo con lo establecido por la normatividad vigente. Creo que esas 4 preguntas, cuestionamientos, casi siempre no lo hacen y yo quise también enfatizarlos porque eso es lo que está generando que algunos establecimientos estén incumpliendo y por ende pues la DIAN los pueda sancionar. ¿Los restaurantes que usan RUT de persona natural no deben hacer nada de eso o cómo se procede con este tipo de locales? Los restaurantes que usan RUT como persona natural, o sea, que el restaurante, el dueño del restaurante, o mejor dicho, el que emite la factura es una persona natural que tiene RUT. Si está obligado a facturar electrónicamente o a facturar, en este caso me imagino que sí por el bien o servicio que está facturando, que seguramente tiene, algunos tendrán IVA, no sé si es bar, restaurante, no sé exactamente. Pero como la pregunta es muy abierta, porque no sé las condiciones del establecimiento como tal, solo quiero decirle que si por la normatividad tributaria usted está obligado a emitir factura electrónica, factura de venta, tiene que hacerlo. Ya sea factura electrónica de venta cuando supere los 5 VTs o seguir emitiendo el tiquete POS, porque el tiquete POS está vigente, independientemente de que usted sea persona natural. Recordemos que las personas que están obligadas a facturar no necesariamente son las jurídicas. Hay personas naturales que están obligadas a facturar dependiendo de su bien o servicio que vendan, de los ingresos que han tenido del año anterior. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Les dejé información a través del chat en donde nos pueden contactar. En Totit pueden ingresar a través de nuestra página web, me pueden escribir a mi correo electrónico o me pueden escribir al chat de Totit también, en donde los contactará un ejecutivo para programar una demostración. Recuerden que todo este proceso lo podemos hacer a través de nuestro software gastronómico. Listo, muchas gracias por su asistencia y nos veremos en una próxima oportunidad.